Hola, les damos la bienvenida una vez más a este espacio que hemos llamado o denominado Recobrando la Memoria Eterna. ¿Sí? Hoy estaremos viendo la lección número 27 del capítulo 12 de este Padre Nuestro que habla de la mayor herencia. Así es, la mayor herencia que tenemos, Parte 1. exactamente, que tenemos que ir permitiendo que el Espíritu Santo nos abra los ojos y las podamos ver. Ese es el desafío. Vamos a comenzar leyendo la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden ustedes la gracia y la paz. Esa fue el saludo de Pedro, pero con muchas cosas ahí adentro que vamos a ir analizando, que marcan justamente esta herencia que ellos tenían, estos elegidos, estos que realmente en este saludo expresa claramente Pedro, o mejor dicho, Dios a través de Pedro, cuestiones de nuestra identidad y de esta herencia que portamos, ¿no? Lo primero que podemos ver, lo que dice ahí en el capítulo, en el versículo 1, que a los elegidos, ¿no? Es decir, hay una elección divina. Pedro le escribe a los elegidos. Esta es una verdad que no podemos pasar por alto. La base de esta elección no es un capricho de Dios, no es que Dios elige a quien quiere porque le parece bien, sino justamente ahí hay una palabra que es clave, que es la previsión, según la previsión, es decir, el conocimiento previo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive en una eternidad. Entonces, ya antes de que pasen las cosas, Dios ya las sabe. Antes de que aquellos que son llamados y responden a ese llamado, Dios ya sabe que van a responder. Por eso son esos elegidos, ¿no? Nos mezclamos un poquito con el tema de bueno, se me fue la palabra, lo que Dios sabe todo desde antes de la creación del mundo, la predestinación. ¿Por qué? Porque en la presencia, en el conocimiento previo, Dios ya sabe todos los que van a responder a ese llamado. Por eso a estos elegidos es que Dios le está hablando, que ¿quiénes son? Somos nosotros, los que hemos escuchado su voz, los que hemos aceptado, los que hemos dicho que sí, y hoy estamos en este lugar, ¿no? Como hijos de Dios. Exactamente. Y qué lindo, ¿no? Porque veníamos hablando de esto de lo que la diferencia entre un heredero y un mendigo, y hoy podemos ver o empezar a ver de qué se trata esto, ¿no? De ser un heredero, de ser un hijo de Dios, poder empezar a recobrar esa memoria del sabernos hijos de Dios, del saber qué es lo que Dios es para nosotros y qué es lo que nosotros somos en esta parte de su plan maravilloso, ¿no? Y esto que hablaba el pastor recién, ¿no? Que es el primer punto, que es la elección divina, ¿no? Pedro describe a los elegidos, dice, y esta es una verdad que no podemos pasar por alto. Y es tan lindo porque cuando nosotros entendemos, ¿no? Como recién nos explicaste, de entender de que Dios ya desde antes de la fundación del mundo nos pensó, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta y a ver de que Dios nos amó antes de que nosotros podamos pensarlo, podamos conocerlo, y esto nos habla de un amor genuino, ¿no? Porque si nos remitimos a Dios, su esencia es amor, ¿no? Pero en ocasiones uno piensa de que no, porque yo sé que yo elegí a Dios, yo sé que me la jugué por Dios, muchos dicen, ¿no? Pero en realidad el que más se la jugó, por decirlo de una manera, es Dios para con nosotros. Él es el que nos eligió y es tan lindo esto, ¿no? Del poder sabernos esos hijos amados, que Dios es nuestro Padre y crecer en el conocimiento de esto, ¿no? Exactamente. Este saludo sigue en el versículo 2, dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, ¿no? Mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Y acá tenemos una clave muy importante, ¿no? Que así como el Padre es quien
nos eligió por su gracia y misericordia. El Espíritu Santo es quien realiza esa obra en nosotros, formándonos y llevándonos a esta santificación. Somos santos en cuanto a una posición de Cristo, pero vamos en pos de una santificación por la obra del Espíritu Santo en cada corazón, ¿no? Sí. Esta obra consiste en apartarnos, en separarnos, para formar parte de este pueblo escogido, ¿no? Y es tan importante. Ahí Filipenses 2:13 que dice, pues Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, ¿no? Bien, entonces decíamos que es Dios el que adentro nuestro produce el querer como el hacer. Es el que el hacer es producido por Dios. Y eso es justamente lo que tenemos que buscar, ¿no? Que, como siempre decimos, que el hacer sea un resultado del ser. Segunda de Tesalonicenses 2:13 también habla de lo mismo. En la parte B dice, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Eh? Mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad, ¿no? Ahí donde está bien claro la obra santificadora del Espíritu, el objetivo que tiene el Espíritu de crear en nosotros, de formar la madurez del cristiano, ¿no? A través de esta obra santificadora. Todo esto en este saludo de Pedro, qué bárbaro, ¿no? Tremendo, ¿cuánto podemos sacar? Sí, tremendo, ¿no? Y qué bárbaro porque esto viene muy concatenado con el punto número 3 que habla para obedecer a Jesucristo, ¿no? Esta continuidad de este pasaje nos habla de esto, ¿no? Para poder obedecer a Jesucristo. ¿Y desde dónde es que nosotros podemos obedecer, ¿no? O sea, ¿de dónde nacería, digamos? Y es la obediencia a la fe, ¿no? A la que también nos habla el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que constantemente nos remite a esto, a tener esa fe en Cristo, en ese Cristo que es el que hace la transformación en nosotros, es el que hace, bueno, recién leíamos en Filipenses, ¿no? Él produce el querer y como el hacer. Entonces empezamos a obedecer porque ese querer empieza a nacer en cada uno de nosotros por la obra del Espíritu, ¿no? Que veníamos hablando. Es tan importante entender de que no hay nada de lo que pueda llegar a suceder o que podamos hacer que esté aislado algo del otro, ¿no? Es entender de que la obra santificadora del Espíritu empieza a transformar nuestra vida y empezamos a obedecer por medio de esa fe en Jesucristo, ¿no? Y es tan importante la obediencia, ¿no? Que es la que nos lleva a creer, ¿no? Yo obedezco cuando escucho la voz, yo obedezco cuando puedo entender de qué se trata, ¿no? Y esa obediencia nos lleva a nuestra mirada solamente a Cristo, ¿no? Esto que dice Colosenses 3, que nos habla de que pongamos toda nuestra atención en Él, que son las cosas que no pasan de moda, que no caducan, que no se ponen feas, que no se ponen malas, ¿no? Porque son las cosas eternas, que son las que nosotros tenemos que poner nuestra vista, nuestra atención, ¿no? Porque las temporales, ¿qué sucede, no? Se pasan, se caducan, pierden el sentido. Sin embargo, cuando nosotros ponemos toda nuestra atención en Dios, ponemos toda nuestra atención en este Cristo que nos habita y procuramos que crezca en nosotros, nuestra vida cambia, ¿no? Exactamente. Es importante aclarar acá que todos creímos y obramos en pos del creer. Es decir, lo primero que viene no es el hacer ni la obediencia, sino el El creer. creer. Es la fe lo primero que uno abraza y eso es lo que me produce el hacer, la obediencia. Pero esa obediencia, ¿qué es lo que va a generar? Como resultado, mayor fe. Y ahí es donde se sigue desarrollando esta fe, ¿no? Por eso habla este punto de la obediencia a la fe. A la fe. Ahora, todo esto, como dice, estamos ahí en primera de Pedro, versículo 1 y 2, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, ¿no? Ser redimidos por su sangre, es decir, la redención que nosotros tenemos por la sangre de Cristo, ¿no? El resultado concreto y eficaz de la elección divina, la obra santificadora del Espíritu y la obediencia a Jesucristo. El precio pagado por nuestra salvación fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer
para ganarnos el perdón, como siempre lo explicamos, es gracias a Él. Lo que tenemos que hacer es creerlo y aceptarlo y vivirlo, ¿eh? Que parece fácil, pero a veces no es tan fácil, más que nada cuando uno es una persona que le cuesta recibir cosas. ¿Vieron que hay personas que les cuesta pedir ayuda? Esas personas autosuficientes que puede estar muriéndose y no te va a pedir ayuda y vos decís, pero ¿por qué no me avisaste? Porque hay como una especie de soberbia ahí en el corazón que no quiere depender de nadie, ni quiere molestar a nadie, ni quiere deber a nadie, ni quiere... Y esa clase de personas le cuesta mucho vivir en la gracia. Porque vivir en la gracia es recibir todo de Dios. Confiar en que y Dios vos, lo provee. y que vos no podés darle nada, no podés devolverle nada. Es decir, lo que uno hace, lo hace en gratitud. Pero hemos visto tanto, ¿no? Personas que se cierran y le cuesta recibir todo lo que Dios le ha dado. Les cuesta y viven queriendo hacer algo para poder como dar algo a Dios a cambio, porque les cuesta recibir. Así como les cuesta recibir cosas en lo natural, porque si alguien te hace algo, vos tenés que ir y retribuirle. Porque no, y me dio algo, no puedo recibir esto gratis. Pero sí, lo podés recibir. ¿Por qué? Porque de esa misma manera nosotros damos sin recibir. Exacto. Uno da sin recibir, uno no da esperando recibir de la persona, uno da entendiendo de que es la naturaleza nuestra, de la generosidad, del dar, de expresar a Cristo, de ser realmente colaboradores con Dios a través también de nuestra generosidad en todos los ámbitos, ¿no? Ahora, sigue hablando sobre Primera de Pedro, y comienza a hablar el versículo 3, ¿no? Y ahí donde vamos a ver el carácter de la herencia. ¿De qué se trata, no? Esta herencia, ¿qué es, no? Y acá vamos a ahondar. Exactamente. Voy a leer del versículo 3 al versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 1, que dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Qué tremendo pasaje, qué hermoso pasaje. Qué profundidad. Pero el carácter de la herencia, ¿cuál es el carácter de la herencia? Bueno, lo encontramos acá en todo esto que hemos leído. ¿Por qué recibimos esa herencia? Por su gran misericordia. No hay otra. Es su misericordia la que ha hecho que podamos recibir esta herencia, como recién leímos, ¿no? Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Exacto. ¿Cómo se hace efectiva esa herencia? Nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Es decir, a través de la resurrección de Jesucristo es que nosotros nacemos de nuevo. Cristo resucita, nosotros nacemos a través de esa resurrección que hace efectiva nuestra fe en Cristo, ¿no? Claro, y seguimos viendo, ¿no? Y dice, ¿y qué produce esta herencia? A ver, y nos preguntamos, ¿qué es lo que produce en mí esta herencia? ¿Qué es lo que produce? Es para que tengamos una esperanza viva. Y esta esperanza viva no va a estar sustentada en cosas terrenales, ¿no? Como recién vimos, es por su gran misericordia y nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección. Es decir, no hay manera de poder igualar eso, ¿no? Entonces, si nos preguntamos qué es lo que produce, una esperanza viva en ese Cristo glorioso, en esa obra de la cruz que estamos aprendiendo de qué se trata, que es mucho más que un evento o que un momento del año en el que decimos, bueno, celebramos la Pascua, no, es mucho más que eso, ¿no? Es esa esperanza que solo viene de Él y que está sustentada en Él, ¿sí? Y no en lo que yo pueda ver naturalmente, ¿no? Y otra de las preguntas dice, ¿y cómo es esa herencia, no? Y si vamos al versículo que recién nos compartía el pastor, dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada
e inmarchitable. ¿Y qué nos habla esto? De que, como recién decíamos, ¿no? Esto de que es una herencia que no viene desde lo natural. Es incorruptible, no hay corrupción en esta herencia. No hay deterioro, no se marchita, no se destruye con nada de lo que humanamente nosotros podamos hacer. Por eso es que nos sustentamos en esa obra de la cruz que nos dio la vida, que nos dio esa esperanza, entendiendo de que la herencia que recibimos supera a cualquier cosa de este mundo, ¿no? Exactamente, ¿no? Nada puede destruir. No. Nada puede destruir lo que Dios nos ha dado. Esto lo tenemos que grabar en nosotros. Sí. Nadie puede destruir lo que está en nosotros, esta esperanza. Como dice la canción, hay una esperanza que nunca muere. Hay una esperanza que tenemos en nuestro corazón que nada la puede mutar. Hay una herencia que está en nuestras vidas, que se nos fue dada por medio de la fe, por medio de su misericordia, a través de la muerte y resurrección de Cristo, que nadie puede destruirla, que nada puede marchitarla y que no se puede contaminar con nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está más allá de los estándares naturales. Ahora, ¿para quién es esa herencia? Y para todos nosotros. Por eso dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, le dice Pedro a sus discípulos, ¿no? A quienes el poder de Dios protege. Qué lindo. Esta herencia es para cada uno de nosotros, a quienes Dios nos está protegiendo constantemente a través de su poder, ¿no? Como hijos vivimos bajo esta protección divina. Como hijos gozamos de la seguridad de los brazos del Padre. Como hijos podemos experimentar diariamente el poder de Dios cuidándonos. Ese poder activo no es simplemente una sabiduría humana, no son argumentos naturales, es poder, es vida, es una realidad innegable. Esa es la realidad que tenemos en Cristo, esa es la realidad que tenemos y que a través del poder podemos experimentar la seguridad de saber que aún en los momentos más difíciles Dios está en control de todo, porque Él es el dueño, Él es el que tiene la última palabra, Él es el que determina la vida y la muerte. Aún esas muertes que no tienen una explicación, que a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tal vez un niño o con personas que se van de esta vida? Bueno, Dios es el que determina y el que sabe. No hay nada que sea arrebatado por el diablo. Es Dios es el que tiene la última palabra, es Dios es el que determina cuándo nacemos, cuándo nos vamos, y esa es nuestra confianza, de saber que a veces no entendemos, pero confiamos en Él, de que Él sí entiende, de que Él sí sabe todo lo que está haciendo. Y todo esto es mediante algo. ¿Mediante qué? Mediante la fe, claro, yo iba a decir esto, ¿no? ¿Y cómo es que accesamos a esto, ¿no? Esta protección del Padre, a esto que recién nos contaba el pastor, es mediante la fe, es por medio de la fe por la cual el poder de Dios se hace efectivo al 100% en cada uno de nosotros, ¿no? Es por la fe que nos permite disfrutar a Dios como ese Padre amoroso, bondadoso, ese Padre que nos ama, que nos cuida y que nos ayuda a poder disfrutar de todo lo que Él nos dio, ¿no? Por eso la fe es lo que nos posiciona como herederos, ¿no? Es tan importante esto de entender, perdón, lo que es la posición de hijos, ¿no? Porque una cosa es, yo sé que soy hijo de Dios, ¿no? O el pastor dice que yo soy hijo de Dios, entonces yo sé que soy hijo porque no es simplemente tener el conocimiento, sino estar posicionado en esa fe de saberme hijo de Dios, ¿no? Y qué tremendo porque acá vemos justamente esta ay, se me fue la palabra, cómo está conectado el poder de Dios con la fe. Es decir, el poder de Dios, la conexión, no me salía la palabra. Vemos esta conexión entre el poder de Dios y la fe. Por eso es la fe la que es probada. ¿Cuántas veces nosotros estamos en situaciones, no sé, pueden ser de enfermedad o situaciones económicas en las cuales estamos desesperados y en vez de creer en Dios para que el poder se manifieste, nosotros a través de nuestra fuerza queremos mover cielo y tierra para hacerlo nosotros? Es verdad. En vez de confiar en el autor, el creador, todo, no es verdad. ¿Y qué es lo que genera eso? Claro, ¿qué es lo que genera que el poder de Dios no se mueva? Claro. ¿Por qué? Porque es la fe
la que mueve el poder de Dios para poder obrar en todas las áreas de nuestra Es vida. esta autosuficiencia de la que hablabas recién, ¿no? Del decir, no, yo puedo solo y sé que lo voy a lograr y me olvido de que en realidad es Dios el Bueno, que obra por medio de mí. yo lo he contado varias veces. Cuando llegamos a Caleta, después de tener tremendo sueldo en Mar del Plata, llegamos a Caleta sin sueldo, sin nada, sin no saber qué hacer. ¿Qué es lo que hice? Empecé a trabajar, a repartir volantes. Todos los días me levantaba temprano, repartía volantes por una cosa, por otra. Tratar de buscar trabajo porque a fin de mes teníamos que pagar todo. Teníamos que pagar la luz, el gas, todo. Teníamos que comer, tenía las nenas. Y llegó un momento que yo estaba limitando el poder de Dios, porque no estaba creyendo y lo quería hacer en mis fuerzas. Hasta que vino una exhortación de un pastor que vino, que me marcó una palabra, que lo entendí de parte de Dios y dejé de hacerlo en mis fuerzas y ahí donde Dios empezó a manifestarse, donde Dios empezó a mostrar de que no se trata de fuerzas humanas, se trata de Él. Él es nuestro Padre. Pero lamentablemente a través de la fe muchas veces no lo limitamos. A través de la fe no le estamos demostrando nuestra confianza a Él y eso es lo que hace de que Él no pueda revelarse en todas las áreas. Por eso no se trata de un conocimiento, porque todos sabemos, ¿no? Que Dios es el que nos sustenta, Él es nuestro proveedor, pero lo que se torna diferente es cuando vos empezás a realmente experimentar de que ese Dios te sustenta, empezás a experimentar de que en la fe de su hijo es que vos vas en pos de eso y no en tu propia fuerza, ¿no? Y vos decís, bueno, pero es algo que supe toda la vida, pero que lo empecé a experimentar cuando realmente empecé a despojarme de mí mismo y a confiar, ¿no? En Exactamente. Dios. Por eso ahí en el apunte dice que la fe es el medio por el cual el poder de Dios se hace efectivo en nuestras vidas. La fe es la que nos permite disfrutar de Dios como Padre y la que nos posiciona como herederos, ¿no? Qué realidad, qué hermoso poder verlo desde ahí. Y esto, ¿hasta cuándo es? Bueno, hasta que llegue la salvación, es decir, hay un objetivo, hay una esperanza viva, es decir, hay un lugar hacia donde vamos. Hoy tenemos una garantía que nos proporciona esperanza, pero nadie espera lo que no tiene. Claro. Esperamos justamente confiando en lo que está en nosotros, lo que se nos ha dado, así como el Espíritu Santo ha puesto estas arras en nosotros, nos ha sellado para ser posesión de Dios, hay una herencia viva, real en nosotros que en la medida que vamos avanzando, la vamos a poder ver claramente, pero hoy la vemos a través de la fe y accesamos a ella a través de la fe también. Exactamente, y ahí en el versículo 5 concluye diciendo, ¿no? Hasta que llegue la salvación y que se ha de revelar en los últimos tiempos, ¿no? Y qué lindo porque se va a revelar en el momento que Dios lo considere necesario, ¿no? Porque estos últimos tiempos sabemos que iniciaron luego de la cruz, los últimos tiempos, ¿no? Y sabemos de que en qué momento Dios nos va dando la diferente luz para poder ir viéndolo, para poder ir sabiendo cuál es el momento indicado en el que Él va a llegar y qué es lo que va a suceder. Está todo bajo el gobierno de Dios y entendemos de que Dios es el que estipula los tiempos y nosotros como hijos y herederos descansamos en esa verdad de saber de que Dios sabe cuál es el tiempo propicio para cada cosa. Qué lindo, qué confortable es tener esta realidad, ¿no? Y a través de esta palabra volver a poner nuestra fe en el lugar correcto y permitir que Dios realmente se pueda manifestar y que no sea nuestra incredulidad limitándolo, ¿no? Porque a veces pensamos de que la fe la tenemos que poner en determinadas cosas y en otras no, y la fe va en todos lados porque somos nosotros, todo lo que vivimos y todo lo que caminamos es a través de la fe. La fe. No somos como las personas comunes, no podemos compararnos con los demás. Los demás tienen otro mecanismo para poder lograr acceder a las cosas. Nosotros accedemos a las cosas a través de algo espiritual. Es nuestro Padre el que nos abre las puertas para poder entrar a los lugares donde Él los determina y poder abrazar y poder alcanzar aquello que está en su propósito, pero es a través de la fe, no es a través de nuestra fuerza. Por eso, Y a través de la fe en el poder de Dios, a través de la fe en ese Hijo que dio su vida por nosotros. No es simplemente
sacar de contexto esto es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y digo, bueno, yo sé que voy a esperar tal cosa, y mi fe está puesta en poder conseguir algo temporal, mi fe está puesta en lo que yo creo que yo necesito, sino mi fe en Dios, en saber que Él es el que gobierna los tiempos, saber de que Él es el que establece cuáles son las temporadas que yo voy a ir viviendo, ¿no? Y su vida se va formando en mí, porque se escucha mucho, ¿no? Esto de tener, no, vos tenés fe que esto va a ser transformado, ¿no? Y vos decís, y está en el tiempo de Dios, es Dios realmente el que lo permite, ¿no? Exactamente, y es una fe que va más allá del recibir, porque es la Claro. fe que sigue creciendo aunque vos no lo recibas, porque Exacto. entiende de que si no llegó eso determinado, No era la voluntad no de sé, Dios, porque Dios claro. lo determinará así, estará trabajando en mí en otra área, pero a Dios no le cuesta hacerlo. Claro. Porque de la otra manera lo voy a tratar de hacer con mis fuerzas y eso va a caer en un saco roto también, de la misma manera. Es confiar en Dios plenamente para que Dios realmente pueda manifestarse, pero lógicamente no es fácil, no es de un día para el otro, son procesos, son crecimientos, es madurez que nos hace poder accesar a esta tremenda herencia que tenemos. Por eso, lección 27, la mayor herencia, Padre nuestro, primera parte. La segunda parte la vamos a estar viendo la semana que viene. Semana. Primera de Pedro, si quieren leanlo de nuevo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Nuestra herencia.